Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 6. Dos héroes de la Edad Media. La semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia desde el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto público se celebraba en el idioma del pueblo. Pero conforme iba aumentando el poder papal, se oscurecía también la palabra de Dios. Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo y con el fin expidió una bula para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia. El Papa declaró que Dios se complacía en que se le rindiera culto en una lengua desconocida y que el haber desentendido esa disposición había sido causa de muchos males y herejías. Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara sumido en las tinieblas, pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la iglesia. Muchos valdenses y albingenses, expulsados de sus hogares por la persecución, salieron de Francia e Italia y fueron a establecerse en Bohemia. Aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto, y así se mantuvo la fe de siglo en siglo. Antes de los tiempos de Hus, hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la iglesia y el libertinaje de las masas. Sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero, el cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del Evangelio. Obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas, los soldados los cazaban y mataron a muchos de ellos. Transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los que abandonasen el romanismo morirían en la hoguera. Pero aunque los cristianos sacrificaban sus vidas, confiaban en el triunfo de su causa. Uno de los que enseñaban que la salvación se alcanzaba por la fe en el Salvador crucificado, pronunció al morir estas palabras: el furor de los enemigos de la verdad prevalece ahora contra nosotros, pero no será siempre así. Pues de entre el pueblo ha de levantarse uno sin espada ni signo de autoridad, y contra él no podrán prevalecer. Lejos estaba aún el tiempo de Lutero, pero ya empezaba a darse a conocer un hombre cuyo testimonio contra Roma conmovería a las naciones. Juan Hus era de origen humilde y había perdido a sus padres en temprana edad. Su piadosa madre, considerando la educación y el temor de Dios como los bienes más valiosos, procuró asegurársela a su hijo. Hus estudió en la escuela de la provincia y pasó después a la Universidad de Praga, donde fue admitido por caridad. En su viaje a la ciudad de Praga fue acompañado por su madre, que siendo viuda y pobre, no pudo dotar a su hijo con bienes materiales, pero cuando llegaron a las inmediaciones de la gran ciudad, se arrodilló al lado de su hijo y pidió para él la bendición de su Padre Celestial. Muy poco se figuraba aquella madre de qué modo iba a ser atendida su plegaria. En la universidad, Hus se distinguió por su aplicación, su constancia en el estudio y sus rápidos progresos, que juntamente con su conducta intachable y su amabilidad y simpatía, le granjearon el aprecio de los demás. Era un sincero creyente de la Iglesia romana y deseaba ardientemente recibir las bendiciones espirituales que aquella profesa conceder. Con motivo de un jubileo, fue él a confesarse, dio a la iglesia las pocas monedas que llevaba y se unió a la procesión para poder participar de la absolución prometida. Después de terminar sus estudios universitarios, ingresó en el sacerdocio y, como logró darse a conocer en poco tiempo, no tardó en ser elegido para prestar sus servicios en la corte del rey. Fue también nombrado catedrático y posteriormente rector de la universidad donde había recibido su educación. En pocos años, el humilde estudiante que había sido admitido por caridad en las aulas llegó a ser el orgullo de su país y adquirir fama en toda Europa. Pero fue en otro campo donde Hus comenzó la labor de reforma. Algunos años después de haber sido recibido las órdenes sacerdotales, fue elegido predicador de la capilla llamada de Belén. El fundador de este había abogado por considerarlo asunto de gran importancia en favor de la predicación de las Santas Escrituras en el idioma del pueblo. No obstante la oposición de Roma, esta práctica no había desaparecido del todo de Bohemia. Sin embargo, era mucha la ignorancia respecto a la Biblia, y los peores vicios reinaban en todas las clases de la sociedad. Hus denunció sin reparo esos males apelando a la palabra de Dios para reforzar los principios de verdad y de pureza que procuraba inculcar. Un vecino de Praga, Jerónimo,
que más tarde iba a colaborar tan estrechamente con Hus, trajo consigo al regresar de Inglaterra los escritos de Wycliffe. La reina de Inglaterra, que se había convertido a las enseñanzas de éste, era una princesa bohemia, y por medio de su influencia, las obras del reformador obtuvieron gran circulación en su tierra natal. Hus leyó estas obras con interés, tuvo a su autor como cristiano sincero y se sintió movido a mirar con simpatía las reformas que él proponía. Aunque sin darse cuenta, Hus había entrado ya en un sendero que había de alejarlo de Roma.